Saludos a todos y bendiciones en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero se encuentren muy bien. Yo me encuentro muy bien, gracias al Señor. Y estoy muy contento de estar compartiendo con ustedes nuevamente la palabra del Señor, para que sea para nosotros lámpara para nuestros pasos y luz para nuestros caminos. Les mando un saludo muy cordial y muy cálido a mis hermanos católicos, a mis hermanos no católicos y de igual manera a las personas que se han suscrito a la página y que comparten con nosotros pues esta humilde enseñanza. Comenzamos dirigiéndonos a nuestro Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, en el día de hoy tenemos una enseñanza muy interesante porque lamentablemente, y digo lamentablemente, porque es algo que afecta, ¿verdad? Afecta las relaciones entre cristianos no católicos y cristianos católicos, porque es un tema que no todos los grupos no católicos lo promueven y lo enseñan en sus iglesias, pero hay otros que sí. Y en el día de hoy vamos a ver, ¿verdad?, dónde está el error, si es que hay alguno, y ustedes pues juzgarán, ¿verdad?, de acuerdo a las pruebas y a las evidencias que les voy a mostrar. Y ese tema es con relación a cómo nosotros nos dirigimos a nuestros pastores, ¿verdad? Específicamente hablando de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, ¿verdad?, en beneficio de los que a lo mejor desconocen, nuestros pastores, ¿verdad?, nuestros guías son los sacerdotes. Pero a los sacerdotes nosotros los llamamos padres. También se le llama cura, se le llama sacerdote, pero mayormente se conocen como padres. Padre José, Padre Ramón, Padre Fulano, etc. Entonces hay grupos no cristianos pues que nos atacan y dicen que la iglesia de nosotros, la Iglesia Católica, no es la iglesia de Cristo, porque en la Biblia dice claramente, en Mateo capítulo 23, versículo 9, que a nadie llamen Padre en la tierra, porque vuestro Padre es uno, el que está en los cielos. Se los voy a leer un momentito, si me permiten. Aquí tengo la palabra de Dios y dice lo siguiente. Evangelio según San Mateo capítulo 23, versículo 9, dice así: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y eso es palabra del Señor. Y respondemos: gloria a ti, Señor Jesús. Pues muy bien, ¿qué sucede aquí? Antes de yo continuar con la enseñanza, ¿verdad?, quiero que se mantengan con ese versículo en la mente. Porque a primera instancia pareciera que estos hermanos nuestros, que, ¿verdad?, quiero pensar que no es por maldad, muchas veces quizás es por desconocimiento, están enseñándole eso a sus ovejas. Y entonces vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Yo les voy a mostrar, ¿verdad?, usando la misma vara que ellos usan para decir esto, ¿verdad?, en contra de la Iglesia Católica. Vamos a usar esa misma vara y yo les voy a poner otros versículos y ustedes sacan sus conclusiones. ¿Ven? Vamos a estudiar todos juntitos ahora. Les voy a dar el primer texto. El primer texto es Efesios 6, versículos del 2 al 4. Y dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ya vimos que en Efesios 6 el apóstol Pablo está diciendo, está recordando, ¿verdad?, el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Entonces yo quiero que ahora empecemos, vamos a analizar especialmente, o sea, tanto los católicos principalmente, pero no por menos los hermanos que sea pentecostales, evangélicos, el que sea que promueva eso o que haya escuchado eso, que se le haya enseñado eso. Vamos a pensar un poco aquí.
Si fuera cierto la vara, vamos a usar la misma vara que usan estos pastores. Si fuéramos a medir con esa misma vara este texto, pues entonces hay una contradicción en la Biblia. Porque dice que a nadie llame padre. Y si es nadie, es nadie. No llames a nadie padre vuestro, porque vuestro Padre es uno, el que está en los cielos. Entonces aquí el mandamiento tiene una contradicción. ¿O me equivoco? Bueno, vamos a seguir estudiando. Vamos a ver. Pero ya quiero que vayan entonces analizando eso. Segundo texto. Primera de Corintios capítulo 4, versículo del 14 al 17. Y dice lo siguiente la palabra de Dios. No escribo esto para avergonzarles, sino para amonestarles como a hijos míos amados. Ciertamente, ¿verdad? Aquí no dice padre, pero dice hijos míos. O sea, el que tiene hijos es el que es padre. Es el que tiene hijos. Entonces, sí, continúa el texto. Porque aunque tengáis 10,000 ayos, ayos lo que significa, para el que no sepa, ayos significa cuidador. Es como si fuera un acompañante, un cuidador, es eso mismo, o sea, un cuidador, un tutor, por decirlo así. Continúo citando. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Ves lo que dice Pablo aquí? Dice que primero dice hijos amados y después dice yo os engendré por medio del Evangelio. En este caso, ¿verdad? Vamos a usar la misma vara. Entonces Pablo se está declarando como padre, ¿verdad? De estas personas, de los corintios. Pero porque, ¿verdad? ¿Por qué entonces llama padre si está prohibido? ¿Verdad? ¿Qué pasa? El contexto aquí, en este versículo específicamente, Pablo se llama padre, no lo dice, ¿verdad? No lo dice explícitamente, pero dice que engendró. Ese engendrar lo que significa es enseñar. Es tomar a unas personas que no eran creyentes y evangelizarlos y formarlos en la fe. Por eso él dice, yo los engendré por medio del Evangelio. Ya vamos teniendo una idea, ¿verdad? Hay que juzgar la escritura en su contexto. Bien, continuamos con 2 versículos más. Tenemos aquí Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 39. Dice aquí, los fariseos le responden a Jesús, nuestro padre es Abraham, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Las obras de Abraham harían. Jesucristo no está negando que Abraham no es padre de los fariseos, de los judíos. No, él no le está negando. Al contrario, les está diciendo, si en realidad fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes hicieran. Pero entonces, si seguimos leyendo ese contexto, después le dice, ustedes son, o el padre de ustedes es el diablo, porque hacen obras malas. ¿Entienden? Entonces ya vamos viendo otro contexto de esa palabra. Entonces, el último texto. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 31 al 33. Dice lo siguiente. Y ahora concebirás y darás a luz un hijo. Y llamarás Jesús. Y lo llamarás Jesús, perdón. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Si usamos la vara que usan esos pastores, entonces aquí también hay una contradicción. Y no puede ser. La Biblia no se contradice. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Eso es lo que yo quiero lograr con ustedes, hermanos míos. Que analicemos, cuando se predican las cosas, analicemos el contexto. A ver por qué dicen eso. ¿Por qué aquí me cuadra y aquí no me cuadra? Y ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a identificar a ver qué es lo que pasa aquí.
Ahora vamos a volver a Mateo 23. Vamos a volver allá. Ahora vamos a buscar en la Sagrada Escritura Mateo 23, pero no vamos a leer solamente el versículo 9. Ahora vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta aproximadamente el versículo 11. Dice lo siguiente. Mateo 23, 1. Dice: entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan cargas pesadas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen, escuchen bien de aquí en adelante. Jesús le está hablando a los fariseos y le está hablando a sus discípulos, disculpen, que los fariseos enseñan cosas que son correctas, pero ellos no las hacen. Entonces hostigan a las personas, los juzgan de que son pecadores, de que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero ellos no lo hacen porque ellos se creen más que las personas. Ellos ven a las personas por debajo de ellos. Entonces miren lo que dice Jesús, hablando a sus discípulos. Dice que los fariseos todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en la sinagoga. ¿Ve? Ve que los fariseos se creían importantes, se creían más importantes que las demás personas. Entonces dice: les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. ¿Ven la soberbia de estas personas? ¿Ven la vanagloria que ellos tenían? Les gustaba que los llamaran maestros. O sea, ir caminando por ahí con esa altanería, jactándose de que eran maestros de la ley. Pero escuchen bien ahora. Versículo 8. Aquí viene Jesús a hablarle a sus discípulos. Dice: lo que es ustedes, a sus discípulos, no se dejen llamar maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. O sea, ustedes son iguales. No se crea ninguno de ustedes mejor que el otro. Si fuéramos a juzgar como hacen estos pastores con el mismo texto diciendo que son los sacerdotes católicos, entonces usted no puede decirle al maestro de su hijo o de su hija de la escuela maestro, porque entonces lo mismo que es para los católicos también es lo mismo para los otros. Si dice que no llames padre, no llames maestro. A tu papá no lo llames padre tampoco. Al maestro de música, al maestro de matemáticas, no le puedes decir maestro. Pero ya estamos viendo que no es así. Esa interpretación está totalmente errada. Y lo digo con amor y con el mayor respeto. Pero si ustedes enseñan eso, ¿verdad?, sea intencionalmente o no, están diciendo una mentira. Y mentira es pecado. ¿Entienden la gravedad de esto? Por eso es que hay que hacer estos videos. Y hay que hablar de esto. Esto no es pelear. Esto es que con amor hay que ¿verdad?, corregir lo que está mal. Porque hay que evitar errores. Seguimos. Versículo 9. Este es el que citan. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre, el que está en el cielo. Ahora ya no le dice a sus discípulos, no se dejen llamar. Ahora dice, no llamen a nadie. No lo llamen padre. ¿Por qué? Porque su padre es el que está en los cielos. Es uno. O sea, tampoco se hagan ustedes inferiores por nadie. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque su padre, que es el que es más que ustedes, es el que está en los cielos. No es nadie de la tierra. Por lo tanto, el contexto de ese versículo es para que los demás no se vanagloríen y que ustedes no disminuyan por llamarle a otro como si fuera mayor que ustedes, ¿verdad? Mayor que ellos, que los discípulos, en ese caso. Igual a nosotros. Yo no puedo decirle a una persona padre en el sentido de que esa persona yo la vea como que es más que yo.
Porque incluso en la misma Iglesia Católica eso no se promueve, porque Jesucristo nos dejó, ¿verdad?, en la Sagrada Escritura, que todos somos iguales en Él. En la persona de Cristo todos somos de la misma dignidad. Ninguno es más que otro. Entonces, esa enseñanza que dan estos hermanos no católicos está equivocada. Según la Sagrada Escritura, no según mi opinión. Según lo que está ahí. Entonces, continuamos. Versículo 10. Tampoco se dejen ustedes llamar guías, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. O sea, tampoco se hagan llamar guías, se dejen llamar guías, porque ustedes no saben, porque el que sabe es Cristo. Cristo es el guía de nosotros. Entonces, miren la clave aquí como termina. El más grande entre ustedes, que se haga servidor de todos. Esto es el verdadero contexto. Lo que los fariseos no hacían. Ellos no servían a nadie. Ellos se hacían servir, que los sirvieran a ellos. Porque ellos eran los más grandes. Eso era lo que ellos se creían. Y eso es lo que está denunciando Jesucristo en ese momento. Entonces termina. Porque el que se pone por encima, en otras traducciones dice, el que se enaltece, será humillado. Y el que se rebaja, o sea, el que se humilla, será puesto en alto, será enaltecido. ¿Ven? Lo que está enseñando Cristo es que todos somos iguales. Nadie es más que nadie y nadie es menos que nadie. Ese es el contexto de esto. Ahora, la pregunta, para responderla. Entonces, ¿por qué los católicos llaman a los sacerdotes padres? Sencillo, hermano. Por esto, mire. Yo le di la respuesta ahorita. Y fue el texto de 1 Corintios 4, 14, 17. Yo no escribo, Pablo diciendo, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarles. Amonestarles significa corregirles. Como a hijos míos amados. O sea, el sacerdote, nosotros le llamamos padre, primero porque nos corrige y nos amonesta para, ¿verdad?, como hijos amados. El sacerdote tiene una encomienda. El sacerdote es pastor de un rebaño de Cristo. La parroquia, lo que es la parroquia, una parroquia es una comunidad eclesial, ¿verdad?, una comunidad de la iglesia que es pastoreada por un sacerdote. Y muchas parroquias en diferentes municipios están pastoreadas por algo más grande, que es lo que se llama una diócesis. Y esa diócesis es pastoreada por un obispo, que es el que, como si fuera, ¿verdad?, un superior de los sacerdotes, que es el que dirige todas esas parroquias. ¿Ven? Entonces, tenemos ya una característica porque el sacerdote es padre. Porque amonesta a sus hijos amados para corregirles y que sean, ¿verdad?, que alcancen la santidad. Entonces, ¿por qué otra cosa los sacerdotes católicos son padres? Porque aunque tengan 10,000 años en Cristo, no tendrán muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por esto es que los sacerdotes también son padres. Porque ellos nos enseñan, ellos nos guían, ellos nos engendran en el Evangelio. Ellos son los que nos enseñan a nosotros la Sagrada Escritura. Por tanto, el sacerdote es padre. Porque es el que nos enseña, el que nos transmite la enseñanza del Evangelio. ¿Entienden ahora, verdad? Para que vean que el contexto está totalmente fuera, o sea, está totalmente descontextualizado ese versículo. Entonces, los que enseñan eso, ¿verdad?, sin intención alguna probablemente, están enseñando una doctrina errática, una doctrina incorrecta, que no es la de Cristo. Entonces, hermano, es necesario hablar estas cosas para eso mismo. Espero, ¿verdad?, que haya sido de gran ayuda este estudio, ¿verdad? Humildemente, es ¿verdad? Yo me remito a las pruebas, yo me remito a la Sagrada Escritura. Ya el que lo quiera creer, ¿verdad?, pues lo cree. El que no lo quiera creer, pues no hay problema, ¿verdad?, no lo crea. Pero es importante. Ahora, para finalizar, hermanos,
Si hay un creyente católico que le hayan hablado de esto y tenga dudas, ya sabe que no tiene que tener dudas. La doctrina católica está avalada por la Sagrada Escritura. Ahora bien, si hay un hermano no católico que le hayan enseñado eso y ve este video y se convence, ¿verdad? Y va donde su pastor y lo cuestiona por esto, y ese pastor no tiene respuestas para usted y usted empieza a desconfiar de ese pastor, hermano, con el amor, con todo el amor del mundo, tienes dos alternativas. O sigues en esa iglesia que te están enseñando doctrinas incorrectas, o vienes a la iglesia de Cristo, a la iglesia católica, para aprender la sana doctrina. Y si te decides por la segunda opción, aquí te estaremos esperando con las manos abiertas. Te estaremos esperando con las manos abiertas, hermano o hermana que me puedas escuchar. Así que, mucho ánimo y nos veremos en una próxima ocasión, si así Dios lo quiere. Que tengan bonito día.